ver, Lina, hay un tema que se viene hablando de él desde hace muchísimo tiempo. Lorena Beltrán es una mujer que desde hace más de una década ha estado en la mirada pública en Colombia por el activismo, que clama por cirugías plásticas seguras y sobre todo en un país en donde esta práctica, digamos, es de reconocimiento mundial. Entonces, para entender de lo que se trata, para entender, digamos, el trabajo que ha hecho Lorena Beltrán como activista, como periodista, también hay que entender y saber que esto le ha costado acoso judicial, esto tiene que ha habido una persecución en su contra, incluso ella está exiliada. Hay uno de los cirujanos en particular con cuestionamientos que va más allá de su práctica médica. Sí, mire, se dio una condena incluso a 11 cirujanos porque ella denunció que estaban operando con títulos falsificados en Brasil. Este caso ha sido muy conocido en el país después de que a ella, en una cirugía plástica donde se estaba realizando una intervención en sus senos, pues casi que le destruyeron los senos. De hecho, Lorena ha liderado desde el Congreso, claro, desde la ciudadanía, porque los proyectos los radican los congresistas o el gobierno. Ella ha estado ahí inmersa en proyectos que han buscado, digamos, regular las prácticas de cirugías plásticas, todos estos temas que pasan cuando viene un mal procedimiento, etcétera, etcétera. Y resulta que en medio de toda esta lucha y esta guerra que ella ha dado por tener cirujanos que tengan títulos, que sí, digamos, tengan una validación importante y además pues que sean personas que realmente están preparadas para estos procedimientos que no son menores, pues ella terminó siendo amenazada por uno de estos cirujanos y por esa razón hemos llamado, Gonzalo, al abogado Iván Cancino para hablar de este tema. Doctor Cancino, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, un cordial saludo a toda la mesa de trabajo, a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Doctor Cancino, cuéntenos cuál es la situación actual de Lorena. Ella tuvo que salir del país, cuáles son las amenazas y específicamente quién fue la persona que la está amenazando. ¿Es el mismo doctor que la operó? ¿Cómo es el caso? Claro, mire, voy a tomarme solo un pequeño minuto para dar un contexto mayor. Obviamente, Joana, por un procedimiento al que es sometida, empieza una investigación y se da sobre una universidad en Brasil y empieza a mirar los temas donde efectivamente la Universidad Bella de Almeida existía, pero se demoró algún tiempo en contar con una facultad de medicina, de tal manera que eso hacía suponer que muchos de los títulos dados por esa universidad que se exhibían acá no eran reales. Y por eso ahí se descubrieron algunas irregularidades en la obtención de título de 42 profesionales de la salud que viajaban al exterior y en un tiempo récord, en algunos casos en menos de 100 días, obtenían el título. Todo esto se hizo en investigación, por encima de la mesa, con derechos de petición. Ellos volvían a Colombia y lo convalidaban con el ministerio, también en tiempo récord, y empezaban a operar así tranquilamente en Colombia, poniendo en peligro la salud de muchos colombianos y colombianas. Por eso el ministerio remite los expedientes a la Fiscalía. ¿Y qué pasa? En el 2017, 6 de esos 42 médicos imputados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. En el 2023 hay condena de 6 médicos en segunda instancia. Y en el 2025, 11 médicos del mismo listado son condenados en primera instancia por hechos parecidos. A raíz de esto, cuando condenan a los 11 médicos, Lorena, en compañía de otra periodista también muy conocida, hacen un video. En el video, en el listado de 42 médicos, pero haciendo la diferenciación entre los que ya fueron condenados y los que no, haciendo especial énfasis en que no existe condena ni investigación en contra de los otros, sino que su inclusión en el video obedece únicamente a investigaciones periodísticas. ¿Qué se vino a raíz de esto? Un médico, el señor Ismael Ernesto Romero Pérez, interpuso una solicitud de retractación por el video. Obviamente se niegan, porque es una investigación seria, impone interpone una acción de tutela este médico. En primera instancia se declara improcedente, en segunda se revoca la decisión y se ordena realizar un video rectificando, lo cual se hace, siempre se hace.
pero a partir de ahí, que es lo que nos importa, han recibido correos amenazantes con frases como "las tengo vigiladas". Hay unos que podrían provenir de una cuenta de la universidad en Brasil con expresiones como "Lorena Beltrán es una asesina, la hemos seguido por 9 o 10 años, hemos estado en los mismos lugares, hemos intercambiado palabras con ustedes". Han recibido correos firmados, no sabemos si provienen de él o no, de Ismael Romero, con copia al abogado que lo representó en la solicitud de retractación, con amenazas directas, insultos misóginos, frases como "cuidado con quien me cuida no duerme", "bebés, las veo pronto, ya están localizadas". Le han tomado fotos a Lorena, la ha difundido en grupos de médicos diciendo "la tenemos contra las cuerdas", y se ha iniciado, lo más preocupante, una tutelatón para atacar a Lorena y a los periodistas que han querido cuestionar o poner en entredicho legal y válidamente los títulos y la educación de muchos de estos médicos. Entonces, para resumirte, sí, la han amenazado. Esto que te dije fue solo lo que se puede comentar. Lo demás ya está en manos de la Fiscalía. Yo presenté la denuncia en averiguación. Ya estamos con nuestros técnicos mirando todas las direcciones IP porque vamos a llegar al final de esto. Obviamente ella se siente muy alterada. También algo está pasando con las tutelas porque la han ordenado rectificar en una de manera increíble. En otra la mandan rectificar sin haberla vinculado o mandando a direcciones que al parecer no son. Por eso nos buscan, nos metemos en la defensa de sus intereses, no solo para proteger su vida de las amenazas y judicializar a quienes lo hagan, sino porque creemos que estas tutelas que la han hecho rectificar no tienen ni pies ni cabeza, y por eso vamos a llevar las acciones de revisión de las que ya están en segunda instancia. Hemos pedido nulidades de las otras, y yo sí creo y agradecer mucho este espacio, porque a este capítulo de esos 42 médicos todavía falta mucho por investigar. Yo personalmente creo que esos condenados no son todos los que deben estar sometidos a la justicia, que aún falta, y pues obviamente a pesar de amenazas, Lorena por su lado periodístico y nosotros por el jurídico seguiremos investigando y denunciando todos los hechos que vayamos conociendo. Doctor Cancino, pues es muy grave todo lo que usted relata, estas amenazas y sobre todo la posibilidad de que todavía existan médicos, ¿no?, que estén, digamos, realizando estos procedimientos con este antecedente de estos títulos falsos. Pero tenemos en nuestras manos también un documento en el que nos señalan que es un documento con el que se revisaría que el papá de uno de los médicos procesados, estaríamos hablando del doctor Ismael Romero Pérez, que entiendo es de quien provendrían las amenazas, pues que su papá fue procesado por lavado de activos, testaferro de alias Megateo del EPL en el Catatumbo. Es decir, esto pasa de ser un tema de cirugías estéticas en donde hay graves consecuencias y bueno, también toda esta situación de amenazas, a tener pues temas ya de orden público y de grupos armados. ¿Es esto así? ¿Es verdad lo que señala este documento? Pues mira, por supuesto que no sabemos si es verdad o no, también lo conocemos, también es preocupante, es muy preocupante lo que se ve. Obviamente que la responsabilidad penal, Salud. Obviamente que la responsabilidad penal es individual, pero pues estas amenazas, sumándose a la posible relación indirecta con grandes personajes de crimen organizado como Megateo, pues es muy delicado. Temas de narcotráfico en el Catatumbo, que obviamente Lorena también ya denunció, y que por supuesto que nos preocupa, sumado a las amenazas, a los improperios, a los comentarios, pues esta relación indirecta, si es que llega a ser cierta, pues también la hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía para pedir protección e investigación sobre estos temas. Sí, señora. Doctor Cancino, ¿y cómo está Lorena? Entiendo que ella tuvo pues que exiliarse. ¿Cuál es la condición de ella y qué viene ahora en el proceso? Claro, mire, desafortunadamente lo que le ha pasado a Lorena o a otras personas como Alejandro Villanueva
y a otros muchos periodistas que vuelven a denunciar desafortunadamente temas de amenazas, investigaciones de presuntos hechos de corrupción, nexos con narcotráfico de muchas personas, los amenazan a sus empleados. El Estado a veces no los quiere proteger, a veces no puede protegerlos por la escasez de presupuesto y de personal, lo que implica un cambio de vida horroroso, es salir de su entorno, exiliarse, buscar cómo sobrevivir. Por eso nosotros nos metimos en esta causa pro bono con Lorena y obviamente trataremos de que lo más pronto posible pueda judicializarse, esclarecerse este tema de amenazas, el tema de las tutelas y que ya pueda volver, pero por supuesto que aunque Lorena es una mujer supremamente resiliente, fuerte, con mucho pundonor, pues le cambió la vida totalmente y tuvo que salir del país por estas amenazas. Abogado Iván Cancino, gracias por habernos atendido en Blue Radio hasta ahora. No, señora, a ustedes un saludo especial. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más. Estás escuchando Blue Radio.